Bienvenidos a este video explicativo. El tema que voy a proporcionar es el tema de la aplicación a la norma jurídica. Y nos centramos más en lo que es el concepto. Es la actividad que ha de llevarse a cabo para otorgar un determinado caso en solución y qué derecho le corresponde. Está subdividido por 4 puntos muy importantes. El primero es la determinación de los hechos que han originado la controversia, la búsqueda y determinación de la norma aplicable al supuesto controvertido, la fijación del sentido de la norma previamente seleccionada y por último la asignación al caso de las consecuencias previstas en la norma. Abarcando nuestro tema, está subdividido en 3 partes muy importantes, las cuales son: empezaremos por la actividad judicial, las cuestiones fundamentales de la aplicación judicial y por último la teoría de la argumentación. Abarcando esta primera parte, la actividad judicial, nos centramos en lo que es el órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el papel que lleva? Es conducir un proceso, dictar una sentencia aplicando la ley al caso en concreto para dirimirlo o solucionarlo, centrándonos en este órgano jurisdiccional dentro de las denominados oficiales, que nos ha permitido verificar que jueces y tribunales son parte e integrantes del poder judicial. Constituyen centros donde emanan normas jurídicas emitidas en cada oportunidad para resolver concretamente un conflicto jurídico, mediante un acto creador de normas de carácter individual. En la actualidad, el derecho no solo vista exclusivamente desde la óptica del legislador, sino que a partir de esta se desplaza preponderantemente hacia la actividad del juez. Continuando nuestra primera parte, lo que es la actividad judicial, tenemos el aplicar. Es el cumplimiento de los particulares, ya sea por una ordenanza municipal, con un contrato de compra y venta, como normalmente lo vemos en nuestra vida cotidiana, comprando un terreno o un vehículo que sí o sí necesitan los papeles legalizados. En el ámbito de la abogacía, el abogado debe responder ciertos problemas jurídicos. Continuando y abarcando nuestra segunda parte, tenemos lo que es las cuestiones fundamentales de la aplicación jurídica. En este caso tenemos una autoridad competente que es denominada como el juez. ¿Quién es el juez? El juez es el que tiene el poder de decidir si los actos de otras personas están de acuerdo a las leyes. Como segunda parte tenemos las cuestiones fundamentales de la aplicación jurídica. Como primer punto tenemos la determinación de los hechos y la norma aplicable. Una vez construidos los hechos, se identifican la norma que asegura el caso. En este caso en concreto, el juez debe asegurarse si esta los direcciona efectivamente, es decir, si se encuentra vigente, así como se complementa por razones territoriales. En este caso, el juez debe intervenir los sujetos de un determinado caso en concreto para establecer y solucionar ese dicho caso en particular. Como punto número 2 tenemos la determinación de la vigencia y ámbito especial de la norma. En este caso, la autoridad competente, denominada como el juez, debe dar una determinación temporal de la vigencia de la norma, es decir, un lapso de tiempo. Así que las normas no rigen hacia el pasado, sino hacia el futuro, y como cada norma tiene un inicio, también tiene un fin. Y por eso está determinada por un lapso de tiempo. Tiene como también la determinación del ámbito especial de la aplicación de la norma, es decir, que solo se puede regir en territorio geográfico específico, en territorio nacional, es decir, en la aplicación de un determinado estado. Como punto número 3 tenemos la denominada interpretación. Esta interpretación es muy necesaria porque nos ayuda a resolver un determinado conflicto jurídico. Como punto número 4 tenemos la integración. ¿Qué es la integración? Está denominada cuando el juez, como autoridad competente, llega a un fracaso de procedimiento, en este caso por una carencia de una norma. Que generalmente este juez puede acudir a la denominada integración, que generalmente trae consigo resultados negativos para un dicho caso o un caso que se está debatiendo. Como punto número 5 tenemos los denominados conflictos normativos. Como su mismo concepto lo dice, son conflictos de normas jurídicas. ¿Hay una forma de resolverlo? Sí. Se resuelven de forma de mecanismos o como también en recursos. En este caso, solo enfocamente para resolverlos, pero siempre se distinguen o se resuelven por un orden jerárquico. Como punto número 6 tenemos lo que es determinado como el silogismo jurídico. El silogismo jurídico consiste es un tipo de razonamiento deductivo integrado por una premisa mayor, constituida por la norma jurídica aplicable, y por una premisa menor en la que se ubica el caso en concreto, que debe ser resuelto, en las que se refiere una conclusión que está dada por la consecuencia jurídica prevista en la norma aplicable en dicho caso, como veremos en un cuadro en la siguiente diapositiva. Continuando al silogismo jurídico, tenemos lo que es un claro ejemplo de lo que es el silogismo jurídico, constituida por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Es decir, si es A, debe ser B, la norma. En la premisa menor, la H, el hecho en concreto, y la conclusión, si H es un caso de A, debe ser B. Para el hecho en concreto,
H corresponde a ser la consecuencia jurídica, es decir, la B. Para finalizar tenemos la tercera parte, que sería la teoría de la argumentación. Esta nos ayuda en situaciones jurídicas críticas, en decisiones jurídicas, centrándonos siempre en la ley, proponiendo exigencias. Se distingue, ¿por qué se distingue? Porque debe distinguirse en dónde se produce y en qué ámbitos, como en el científico, el filosófico y como en contextos de la moral. Tiene límites, es decir, está limitada porque está institucionada por la legislación. Nos proporciona material, es decir, en este caso el juez o en competencia de jueces nos ayuda esta proporción de material para decidir sobre casos que se presenten. Arregla, es decir, arregla ya que sea si la Corte Suprema de Justicia llega a un error con decisiones infalibles, puede llegar a arreglarse. En este caso de facilitar, nos facilita el control a las decisiones y la crítica jurídica como la ética. Llegando a este punto final es importante. ¿Por qué? Es importante porque nos ayuda en operaciones judiciales, en la construcción dogmática, en la deconstrucción de la interpretación y sistematización de la norma. Llegando a este punto final de nuestro tema, la aplicación de la norma jurídica. Y daría por terminado mi tema de presentación. Muchas gracias por ver este video y de antemano un saludo cordial para todos ustedes.